El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar y de desasir, e es mi patria donde vivir e morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Cállate, indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parcería de IPECAL con la red de metodologías críticas. Estamos hoy entonces en más una Anansi, una parcería de IPECAL con la red de metodologías críticas. Hoy estamos con Oscar. Oscar, antes de más nada, ¿podría decirnos quién eres? Bueno, es una pregunta bastante interesante estoy en proceso de constituirme o de reconstituirme. A ver, yo soy un educador popular, estudié sociología, estudié también educación, un doctorado en educación. Nací en Perú y ahí trabajé en programas de educación popular en distintos espacios, principalmente con organizaciones campesinas y también en organizaciones indígenas en la zona de la sierra del Cusco y de Huancayo, y en la zona norte de Perú, en Piura. Y después estuve trabajando en la solidaridad con la lucha contra Somoza en los años 70, a fines de la segunda mitad de los años 70, y a partir de ahí, con el triunfo en el 79 de la Revolución Sandinista, me vine supuestamente 2 años a Centroamérica a apoyar el trabajo de la Cruzada Nacional de Alfabetización, y en ese proceso se constituyó la Red Alforja, y además yo vine con 2 hijos, nacieron 3 más, entonces ya era un poco más complicado movilizarse de regreso, pero al quedarse la Red Alforja realmente fue un espacio muy, muy importante en una coyuntura muy rica, y terminé quedándome aquí. Estaba casado con una costarricense, me separé, me volví a casar con otra costarricense, o sea, soy reincidente. También tengo 2 hijos peruanos y tengo además 2 hijas costarricenses y otro hijo costarricense, y también ya 6, entre 4 nietos y 2 nietas aquí en Costa Rica. Entonces ya prácticamente estoy naturalizado acá. Desde Centroamérica, vinculado además con el CEAL desde el año 83, 84, en distintas cosas. Y entonces viajando por distintas partes de América Latina. Entonces tengo un pedacito de mi corazón en cada uno de los lugares. He tenido el privilegio de hacer trabajo de educación popular en todos los países de América Latina y del Caribe. Y cada taller, como tú sabes, son procesos de intercambio, de encuentro, de aprendizaje muy profundo. Y entonces, al final, pues, ¿quién soy? Soy un educador popular latinoamericano, latinoamericaribeño, no sé, y pues comprometido con esfuerzos y con gente que está queriendo cambiar un poco las cosas desde hace mucho tiempo aquí en la región. Bueno, empezamos entonces con esa cuestión que tú traes, que me parece interesante, porque en Latinoamérica pareciera existir un cierto desencuentro entre Centroamérica y mucho de lo que viene pensando principalmente el Cono Sur, ¿no? Tú que hiciste el tránsito de una región mayoritariamente andina y con toda una dinámica particular que tenía Perú en esa época, a asumirse una vida en Centroamérica, ¿cuáles fueron las principales enseñanzas del encuentro de esos 2 mundos? A ver, esa es una cosa bien interesante que yo he ido pensando varias veces, porque ha sido una forma muy vital de mi inserción en estos procesos. En los años 70, en el Perú, cuando yo empecé, en un momento además muy, muy importante, que era, me acuerdo, entre el 70 y el 71, por ejemplo, yo empecé a llevar un curso de
alfabetización en la universidad. Estaba estudiando filosofía por un lado y estaba trabajando en un movimiento juvenil en unos barrios populares de Lima por otra parte, vinculando la práctica con la teoría de alguna forma. Me llegó a las manos el libro de Educación como Práctica de la Libertad de Paulo Freire, luego Pedagogía del Oprimido, que sale en esos años, Las Venas Abiertas de América Latina de Galeano, y me toca participar en el movimiento cristiano de las comunidades de base en Perú, y estoy con Gustavo Gutiérrez participando en ese grupo de comunidades de base. Incluso Gustavo llegaba con los borradores de lo que sería después el libro Teología de la Liberación a unas sesiones que teníamos todos los jueves en la UNEC, la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. Entonces esa mezcla de situaciones de compromiso en el territorio y además de vínculo con una reflexión más amplia, más latinoamericana, de una pedagogía de liberación y de una mirada latinoamericana, yo creo que me marcaron mucho en esos años, en los años 70. Entonces tuve la oportunidad de ir a Chile también, en la época de la Unidad Popular. Vi las juntas de abastecimiento y precio, los cordones industriales, las movilizaciones en el año 73, de poquito después de lo que se llamó el Tancazo. Y después de esa movilización viene la dictadura de Pinochet, la dictadura de Videla en Argentina. Ya veníamos de la herencia de las dictaduras de Brasil, luego Uruguay, Bolivia. Viene todo el proceso además de reforma en el Perú, de un momento en el que la reforma agraria, la nacionalización de las minas se constituyeron en elementos muy importantes de cambio social en el país, pero digamos impulsada por los militares. Perú se coloca en un momento entre esa propuesta de cambio y de transformación que desde fines de los años 70 a los jóvenes de esa época nos van metiendo en los ideales de Che Guevara, en la idea de un socialismo democrático, la participación social, la educación popular, y conforme van pasando la segunda década de los años 70, las dictaduras nos van marcando muy fuertemente la cantidad de personas exiladas que llegaron a la universidad. Yo estaba estudiando sociología, llegaron mucha gente de Chile a refugiarse en Perú, y ahí seguíamos las discusiones, gente que venía también de Argentina y del Uruguay, amigos, amigas entrañables que tuve en ese periodo. En ese tiempo, Centroamérica prácticamente no existía en el escenario. Nuestro escenario político no existía. Incluso, pues un amigo en un momento me dijo, pero ¿por qué estás en contacto con esas republiquetas bananeras cuando es aquí en el sur, en Sudamérica, donde realmente están pasando las cosas? Pero yo había tenido la oportunidad de venir a Costa Rica, precisamente por razones familiares, con mi hijo recién nacido, y ahí, a través de Raúl Leis, un compañero panameño fabuloso que lamentablemente falleció ya hace sus 8 o 9 años. Raúl, sociólogo, teatrista, educador popular, comunicador, periodista, una persona creativa maravillosa, el símbolo de la solidaridad. Él estaba muy vinculado con la lucha contra Somoza, y él me contacta con personas aquí en Costa Rica que tenían que ver con el frente sandinista. Y a mí me pareció una propuesta súper interesante lo que estaba ocurriendo aquí, porque vi también una manera política de pensar mucho más fresca, menos doctrinaria. La izquierda peruana estaba en proceso también de división, de debate, de discusión, que siempre terminaban en algún zanjamiento para zanjar posiciones, y empecé a encontrar más bien como una manera muy auténtica, muy comprometida, muy creativa, donde el teatro, la poesía, el vínculo con la gente de base era muy, muy fuerte también. Y me ilusioné mucho, y por eso empecé a trabajar en la solidaridad. Al venir acá, pues empiezo a vivir un poco esta diferencia entre una postura, digamos, más política en términos de un cierto tipo de reflexión, que yo sentía también que no era el tipo de reflexión que aquí se hacía, que aquí era como mucho más concreta, pero empieza a aparecer el universo centroamericano. Y entonces empezamos a conocer a refugiados y refugiadas de El Salvador, de Guatemala, sobre todo. Tenemos la posibilidad de ir a Honduras. Y entonces ya la visión de Centroamérica, digamos, como que
desde los pueblos y desde el trabajo de educación popular en un momento en el que, bueno, ahí puedo ser como muy largo, quiero no ser muy largo, pero digamos, llegar el año 79 a Nicaragua, en fines de agosto, un mes y un poquito después del triunfo de la revolución, donde todavía estaban los adoquines de las barricadas, la gente estaba poniendo los nombres de los mártires a las calles, donde empezaban a haber las reuniones para tratar de definir cómo podía ser un gobierno popular, revolucionario, donde todavía en las noches habían balaceras de somocistas que todavía existían en el país, y en un momento en el que nos encontramos con gente como Fernando Cardenal, que nos plantea, que vienen de educación popular, qué bueno, porque aquí va a hacer mucha falta, y aquí vamos a hacer una cruzada de alfabetización a nivel nacional para alfabetizar a 700,000 personas que se calcula que hay que alfabetizar, y ustedes tienen una experiencia de alfabetización. Y yo decía, bueno, sí, pero no en esas dimensiones. O sea, cómo se podrá hacer no sabemos, pero bueno, nos vamos a meter. O llegar a tener contacto con un compañero que se llama Freddy Morales, que era el encargado de la capacitación del Instituto de Reforma Agraria en ese momento, el INRA, que tenía a su cargo todas las tierras que habían sido de Somoza y los somocistas que fueron conquistadas, y se crearon unidades de producción estatal. Y entonces Freddy llega un día y me dice, mira, yo que conozco un poco, porque él había estado en Perú, que conozco un poco el trabajo de educación popular, ¿cómo podemos hacer un programa de educación popular para capacitar más o menos a unos 150,000 personas de las unidades de producción estatal para poder apropiarse de lo que son los conceptos de la gestión popular, transformadora, revolucionaria? Y yo igual le dije, pues no sé, pero bueno, yo he trabajado con campesinos y campesinas, pero bueno, vamos a meternos. Y así fue surgiendo, digamos, una inserción muy de base, muy profunda, pero con muchísima ilusión. Todo lo que en ese momento se podía soñar que se podía hacer, se hacía. Entonces encontramos un grupo que se llamaba el Movimiento de Expresión Campesina Artística y Teatral, el MECATE. Eran grupos de teatro campesino. Y Raúl Leite, que había trabajado en teatro, Carlos Núñez, compañero de México, que también había trabajado en teatro, se hicieron unos talleres con ellos. Y entonces el Movimiento Campesino dijo, ¿por qué estas obras de teatro, que son casi eran sociodramas, que la gente improvisaba en sus comunidades, ¿por qué no hacemos un concurso y se presenta en el Teatro Nacional Rubén Darío, que es un teatro pues, maravilloso, moderno, que habían construido en la época del comunismo? Y se hizo el festival, se hizo el concurso, y eran organizaciones campesinas de base de comunidades enormemente pobres, sin agua, con cooperativas que recién se estaban constituyendo, y la gente presentando las obras que habían creado en un festival en el Teatro Rubén Darío. Entonces, yo alguna vez he comentado diciendo que era como cuando uno está como soñando, imagínate, entre los 20 y los 30 años, ¿no? O sea, que estas cosas cambian, después de haber vivido lo que habíamos vivido en las comunidades indígenas en el Perú, la explotación tan terrible, en las zonas donde estaba aplicándose la reforma agraria en el norte de mi país, donde los grandes hacendados prácticamente habían desplazado a la gente de sus tierras para apropiárselas de ellas, donde habíamos vivido las dictaduras, estábamos viendo la dictadura de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, de Brasil, llegar y estar en un momento como que te abren las puertas de la historia y uno está ahí parado debajo del dintel de la puerta y pudiendo dar un paso allá adentro. Entonces, lo que significó ese periodo, tener la posibilidad de estar, aprender de la creatividad, de la sabiduría de la gente, y en momentos muy duros, porque luego viene el proceso de la reacción, de los contras, viene el proceso de la lucha en El Salvador, las masacres que allá se producen en los años 80, refugiados y refugiadas que vienen aquí a Costa Rica. Y entonces ir creando un programa que, digamos, quizás cerrando esta parte con tu pregunta, tuvimos una reunión en el año 82 con las personas con las que nos habíamos juntado a partir de esta solidaridad con Nicaragua, y trabajando en educación popular. Nos juntamos para hacer un taller que era para ver qué podíamos hacer, digamos, ya como un proyecto para el futuro. En mi caso personal era ya prácticamente la decisión de decir, ya no voy a regresar al Perú, goberné, digamos, aquí en Centroamérica.
Entonces tuvimos una reunión en Managua en mayo de 1982 y empezamos a discutir y ahí teníamos que tomar una decisión. Esa coordinación que estábamos haciendo, porque la gente de Honduras trabajaba cuestiones de video, como te decía, había gente que manejaba el tema de las dinámicas de educación popular, otra gente que manejaba el teatro, otros que trabajábamos la parte de la metodología, y todo eso se iba como fusionando, como si fuera Nicaragua era una especie de caldero, donde hicimos una gran caldeirada, que dirían en Portugal, o creo que también en Brasil, o una gran sopa, un sancocho, donde cada quien puso una parte y iba saliendo algo donde se fundió, se fusionó lo que cada quien sabía a partir de esa realidad en ebullición. Y entonces el punto era, bueno, ¿nos vamos a continuar impulsando un proyecto de apoyo a Nicaragua o vamos a trabajar en función de un proyecto de liberación regional? Y tuvimos la discusión y al final decidimos, vamos a hacer un proceso de alcance regional. Vamos a trabajar vinculando El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y México. Y ahí nace la Red Alforja como una propuesta de alcance regional. Y se dice, bueno, pero es que para coordinar todo esto necesitaríamos tener como un equipo operativo que lo coordine. Pero si ese equipo está aquí en Nicaragua, la realidad de Nicaragua nos va a absorber totalmente. Entonces se decide que lo hagamos en Costa Rica. Y ahí se crea la institución en la cual hasta ahora yo trabajo, que es el Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, aquí en Costa Rica, como el equipo de coordinación, de enlace de eso que llamamos en ese tiempo, no la Red Alforja como se llama ahora, sino se llamaba Programa Regional Coordinado de Educación Popular Alforja. Y ahí entonces empieza, y eso puede ser parte de otra historia que te cuento, el momento de la creación de nuestra propuesta metodológica, teórica, etcétera. Pero terminando con lo que me decías, yo lo que siento es que en ese momento empezamos a tener diálogos con la gente de América del Sur a partir de lo que aquí estaba ocurriendo como un escenario totalmente nuevo en la política, nuevo en el discurso, nuevo en las modalidades organizativas. Pero además lo interesante era que estábamos en un momento donde esas cosas estaban ocurriendo como propuestas. Las columnas del FMLN en El Salvador tenían un educador popular en cada una de las columnas. O sea, la educación popular pasa a tener, digamos, un papel explícito en lo que es la organización del vínculo entre la guerrilla y las comunidades. Y en Nicaragua, mientras tanto, el gobierno declara que toda la educación debería ser una educación popular, educación formal, preescolar, primaria, secundaria, universitaria, que toda la educación de Nicaragua sea una educación popular. Entonces, desde esos dos extremos, desde una educación muy de base, muy enraizada, incluso la gente de Guatemala, que va a con las comunidades de resistencia en el ISCAN, por ejemplo, o la gente que está refugiada en Colomoncagua, la gente de Morazán que sale refugiada de El Salvador a Honduras, ahí tienen programas de educación popular. Entonces empezamos a tener una dimensión menos, yo diría, puramente ideológica o política, para tener una dimensión político-pedagógica, organizativa de los procesos de educación popular. Y ahí empieza luego un proceso de intercambio con la gente de América del Sur que había llegado a Centroamérica, la gente de Colombia, Lola Sendales, Germán Mariño, que llegan a Nicaragua, a la Cruzada de Capacitación, y también traen esa experiencia para Colombia. Gente que viene de Perú, gente que había venido de su experiencia en Argentina, en Chile, todo eso en Nicaragua también se fusiona y empieza a generar un nuevo diálogo. Y yo creo que fue un proceso no sé si de ruptura, pero fue un proceso de un salto de una manera de entender la educación popular, la política, el trabajo de base, con otra forma que era aquí en Centroamérica. Sin embargo, habían elementos comunes que de esa trayectoria que yo te decía que me habían marcado, que tenía que ver con la propuesta de Paulo Freire, que tenía que ver con una visión latinoamericana de transformación y que tenía que ver con la teología de la liberación. O sea, todos esos elementos que en los 60 habían marcado, digamos, yo tenía 18, 17 años y que ahora a los 30 empezábamos a crear eso, hay un elemento de ruptura, de diferencia, y hay un elemento de continuidad.
¿qué claves te ayudan a pensar lo novedoso que permite una mirada de la educación popular desde ese encuentro de Centroamérica con las experiencias de Paulo Freire, Teología de la Liberación y Pensamiento Latinoamericano? Y la segunda pregunta en esa clave es, ¿qué de esas claves crees que nos puede ayudar a hablar de ese momento que estamos viviendo? Ok, a ver, sobre lo primero, yo creo que hay un elemento muy importante que surge en la experiencia nuestra, sobre todo en la Constitución de Alforja y luego del CEAL, pero principalmente en la Constitución de Alforja. Es el hecho de que de manera muy práctica habíamos descubierto que lo que estábamos haciendo en conjunto, cada uno de nosotros, que éramos en ese momento 7 instituciones de México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, que se habían fusionado, teníamos esa coordinación, había sido posible porque teníamos un eje central, que en este caso era el proceso nicaragüense. Entonces había una apuesta que desde el proceso nicaragüense ahora se ampliaba al resto de la región, pero que eso hacía posible que se fusionaran lo que cada quien traía. Pero a la vez había el movimiento inverso, porque no es que estábamos todo el tiempo solo trabajando en Nicaragua. Entonces yo regresaba a Costa Rica, Carlos Núñez regresaba a México, Raúl iba para Panamá, y entonces lo que habíamos aprendido y habíamos empezado a crear juntas en Nicaragua, lo estábamos tratando de hacer entonces otra vez en nuestro propio país. Pero nuestro propio país no era Nicaragua, no tenía el contexto, no tenía la dinámica, era otra cosa. Entonces había que recrear esos elementos en función de esas otras realidades. Y eso nos llevó al tema, respondiendo a tu pregunta, a un tema que es clave y que a partir de ahí yo creo que yo le he seguido porque lo pienso que es sustancial, que es el tema de la sistematización de las experiencias. Es decir, teníamos una apuesta, teníamos una propuesta de trabajo político-pedagógica, pero teníamos que recrearla en función de distintas realidades. Y no podíamos aplicarla de manera mecánica. Las cosas que en Nicaragua inventamos, que fueron ciclos de formación multiplicadora, usando el esquema de la cruzada de alfabetización, que capacitabas a 80, esos 80 cada uno a 20, y entonces ya eran 1.600, y cada uno de esos 1.600 capacitaba a 10, ya tenías 16.000 personas, siguiendo, digamos, una lógica. Esas cosas en Nicaragua las pudimos hacer, pero no podíamos hacerla de la misma manera. Entonces nos obligó a repensar, a replantearnos, a sistematizar en el sentido de mirar críticamente dónde estaba lo central del aprendizaje y dónde estaba la parte de creatividad que teníamos que aplicar. Y ahí surge en los talleres de sistematización y creatividad de la Red Alforja, que el año 83, a fin del 82, comienzo del 83 se hace el primero, y traemos cada quien cuáles son las experiencias, las reflexiones, los aprendizajes que hemos tenido en ese tiempo. Y entonces hicimos una reconstrucción de cada una de las cosas que habíamos hecho, empezamos a utilizar una matriz articuladora, y luego a partir de ahí casi espontáneamente se hicieron preguntas. Bueno, ¿por qué estamos hablando de efecto multiplicador? Porque estamos utilizando el término apropiación y no aprendizaje. ¿Qué elementos estamos hablando? ¿Por qué decimos que no hacemos seminarios sino talleres? Entonces empezamos a conceptualizar a partir de la sistematización de nuestras experiencias, también pensar conceptualmente y argumentar lo que venía en nuestra propuesta. Y ahí queda muy claro el paso de una educación popular donde había un énfasis en las técnicas de trabajo, técnicas participativas, dinámicas, a lo que es la metodología. La metodología como una propuesta integral, una propuesta estratégica que articula técnicas, temas, contenidos, relaciones específicas, etc. Yo creo que ese fue el aporte tal vez más importante que fue creándose en lo que ahora es la Red Alforja, en este programa coordinado, porque ese taller que hicimos a fines del 82, resulta que lo empezamos a hacer todos los años, durante 15 años seguidos. Nos volvíamos a encontrar con gente incluso que no era exclusivamente de nuestra coordinación, incluso de nuestros países, vino gente de otros lados, de Brasil, de Perú, etcétera. Y a partir de ahí, entonces empezamos a tener un diálogo de una propuesta político-pedagógica.
que nos empezaba a marcar como un hilo que ya no era el hilo de la coyuntura, ni solamente el hilo de la solidaridad, sino que era el hilo de una propuesta. Entonces hizo que cuando regresáramos a nuestros países, e incluso volvimos y fuimos a Perú para hacer talleres en Perú, fuimos a Brasil, fuimos a Bolivia, fuimos a Uruguay, después fuimos a Chile. Es decir, en el año 86, en tiempos de Pinochet, yo fui a hacer un taller latinoamericano de metodología de educación popular en Chile, con gente de muchos países en el marco del CEAL que se había creado poco tiempo antes, en el marco de una educación de adultos. Entonces, a lo que voy es que lo que siendo el elemento político-pedagógico lo central, hay un hilo de propuesta metodológica coherente con ella que nos vuelve a ligar en el ámbito latinoamericano. Y ahí es donde yo creo que lo que nosotros y nosotras pudimos hacer en los años 80 y que se divulgó por muchos países fue precisamente tratar de aportar ese elemento que venía de una reflexión muy concreta, pero a la vez que empezó a ser bastante profunda, con elementos de conceptualización sobre el concepto de educación popular, sobre la construcción de la metodología, empezamos a hablar de una propuesta metodológica dialéctica, etcétera, etcétera. Entonces, es un reencuentro en una misma búsqueda. Y ahí yo quiero resaltar el papel que juega el CEAL. Porque seguían las dictaduras en el Cono Sur, pero estaban empezando a abrirse a la democracia. Y por otro lado, en Centroamérica vivíamos el conflicto, la guerra y las dictaduras que existían en los otros países que no eran Nicaragua o Costa Rica y Panamá. Entonces, en ese contexto, la idea de poder desarrollar procesos de educación popular podía sonar un poco peligroso, complicado, y entonces el CEAL aparece como un Consejo Latinoamericano de Educación de Adultos, apoyado por la UNESCO, vinculado al Consejo Internacional de Educación de Adultos. Y eso nos da como un paraguas que hace que muchas organizaciones de educación popular de América Latina decidamos entrar al CEAL para tener ahí una cobertura de trabajo, pero además, yo creo, y ahora lo valoro también muy importante, precisamente para tener una visión y un vínculo latinoamericano. Es el momento en el que vemos la importancia de no solamente actuar en función de cada país, sino de actuar en función de una región, en de una región. Pero, y ahí entonces vuelvo un poco a lo que tú preguntas. Dependiendo de cada país, esta mirada de lo latinoamericano era también distinta. O sea, nosotros y nosotras teníamos esto que te estoy contando, pero yo creo que, por ejemplo, para alguna gente que regresaba a Chile, porque se habían abierto posibilidades nuevamente de una cierta democratización y libertades políticas, había mantenido todavía un hilo con lo que había sido el Chile del 73 o antes, y buscaba, digamos, como un retorno a esa realidad, que muchas veces fue muy duro, muy brutal. Igual pasó después en Argentina y en Uruguay, con toda la pérdida, la ruptura, los desajustes que implicó el exilio, ¿verdad? Y además la riqueza de la solidaridad que se había vivido, etc. Pero ¿qué pasaba? Cuando en los primeros tiempos del CEAL se habla de una educación popular latinoamericana, a mí me parece que se pensaba como que era algo más o menos homogéneo, pero era homogéneo en el sentido de que, por ejemplo, se podía tener un discurso de decir, es que ahora en los procesos de democratización de América Latina, los procesos de democratización en el Cono Sur no eran los procesos de democratización que estábamos viviendo en el conflicto centroamericano. Estábamos en la época más dura de la guerra. Entonces yo decía, bueno, hay un discurso latinoamericano, pero que tiene que ser entendido de múltiples formas. No puede ser, digamos, uniformizado. Y ahí yo creo que yo aprendí un poco esta idea de que nunca podríamos hablar de la educación popular latinoamericana como algo único o como algo uniforme, sino que tenemos que entenderla como procesos que responden a coyunturas, a contextos, a formas de conceptualización, a métodos de trabajo, a tipos de organización que existen, que pueden ser muy distintos, pero que hay un elemento común en esa apuesta, que es hacer que la gente sea protagonista de su propio destino, que pueda ser creadora de esas nuevas realidades y que tenga que organizarse para hacerlo de forma consciente y participativa. Entonces, alrededor de esa visión común, las realidades pueden ser muy distintas. Y si no la leemos así, porque pasó eso durante mucho tiempo,
dentro del CEAL, podíamos pensar una visión que era solamente desde un contexto latinoamericano como que fuera general para toda América Latina. Pero nosotros que vivíamos la complejidad de la diversidad de lo que pasaba, trabajando en Nicaragua, regresando a Costa Rica, yendo para Honduras, extendiéndose en El Salvador, yendo para Guatemala, recogiendo a los refugiados que estaban en un lado, participando en México. O sea, había una diversidad de cosas muy, muy diferentes, pero todas eran procesos de educación popular. Y yo creo que por ahí es que ya en los años 90 empieza a haber un debate de otra naturaleza, donde empiezan a aparecer líneas temáticas que nos van diferenciando. Entonces, la última cosa, tal vez, para cerrar un poco este punto, es mi convicción de que los procesos de educación popular son inéditos, son propios de las realidades particulares que tenemos en cada uno de los países de América Latina, que tenemos una visión y tenemos que tener una visión integradora, pero esa visión integradora no puede ser uniforme. Y que si perdemos la riqueza, la particularidad que tiene cada uno de los procesos en cada lugar, corremos un riesgo de una generalización abstracta que no nos va a ayudar, no nos va a decir nada. Entonces, otra vez, la riqueza de sistematizar las experiencias, la riqueza de reflexionar desde una realidad, desde una práctica concreta que uno tiene y desde la cual habla. O sea, yo siempre decía, ¿desde dónde hablo? O sea, cuando hablo sobre un tema, sobre metodología, sobre universidad, sobre participación social, cualquier tema que uno trabaje, ¿desde dónde le estoy hablando? ¿Desde qué práctica le estoy hablando? Y entonces el CEAL contribuyó mucho a esos encuentros, a que nos miráramos en esa diversidad. Se crearon primero redes, después se transformaron en regiones. Y bueno, yo he tenido el privilegio de ir siguiendo un poco ese trayecto, porque pude estar en el 83 con Paulo Freire en la reunión prácticamente constitutiva del CEAL en Managua, y estar ahora en el 2020 en un proceso también de replanteamiento, de redefinición del CEAL, en un momento histórico importante, cruzado por una pandemia de rebajo y apuestas más estratégicas, ¿no? Entonces, en ese sentido es un privilegio muy grande en esta historia latinoamericana de la cual uno ha podido participar en algunos momentos, pero qué dicha que han sido momentos tan significativos, y además que uno ha podido, en este caso yo he tenido el privilegio, yo una vez decía, es que yo tengo el privilegio de poder hacer talleres participativos con educadores y educadoras populares de todos los países de América Latina. Entonces tengo la posibilidad de mirar cada país desde cómo lo ven los educadores y las educadoras, y no solamente desde cómo lo pueda analizar yo que estudié sociología, digamos desde una visión sociológica general. Y esa es una riqueza que da la educación popular, y es una riqueza que da la manera como podemos construir conocimiento desde las prácticas de educación popular, porque estamos insertos en procesos, en vínculo con movimientos, con organizaciones, con personas que tienen una capacidad de pensamiento, de creatividad y de acción impresionante. Y entonces nuestra posibilidad de aprendizaje es inmensa. Entonces, a veces piensa educación popular como algo en lo que uno va a estar enseñando o impulsando. Yo creo que los procesos de educación popular son procesos de intenso aprendizaje, y ojalá tengamos la posibilidad de aprender de todo eso que tenemos la oportunidad de vivir, y de convertir esos aprendizajes efectivamente también en pautas, en propuestas para avanzar. Você vai se dar mal, etc e tal. Lá, 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 lá.
ya sos libre, Nicaragüita. Y yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, y yo te quiero mucho más. Junto a los presentes, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Desalambra, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. A desalambrar, de Pedro, María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar, a desalambrar, a desalambrar. Haces básicamente un enlace de distintas canciones, casi contando una historia de caminada desde esas canciones, ¿no? Y me parece interesante porque tú hablas de eso y tú rescatas toda la cuestión de por qué la sistematización tiene sentido en tu vida y de apuntar en esa apuesta de más de intentar analizar al mundo, concentrarse en la metodología para una construcción colectiva, que me parece que es la gran apuesta en esa diversidad que tú defiendes, de menos de decir lo que tú sabes, aprender con la gente y poder construir lo que tú cierras diciendo que es una pauta, ¿no? Desde eso me gustaría de hacerte una pregunta. Ese escenario que tú muy bien apuntas, incluso porque viviste eso muy bien, de que en los años 90 la noción de democratización en Sudamérica empieza a crear un concepto sobre participación, ¿no? Y que pareciera que la participación era lo mismo en todos los lugares y que implicaría lo mismo. Y que mirando ahora, casi 30 años después de esos procesos, percibimos que distintas entidades, incluso hasta petroleras, hablan de participación de comunidades bajo la justificativa de invadir sus territorios, ¿no? En esa clave, y aún más ahora que después de la era digital, la participación 2.0, se puso de moda que la gente hay que participar. Desde todo ese recorrido en que tu apuesta fue menos decir y más pensar metodologías para que las personas participen y construyan conocimiento, ¿cuál crees que es la tarea, el significado de participación desde este costado? Desde el costado de la educación popular, desde el costado de la construcción de una pauta desde los pueblos, ¿no? Como tú dijiste al final. Bueno, a ver, son varias cosas. O sea, yo creo que efectivamente sobre el tema de lo participativo ha habido distintas entradas, distintas miradas. En algún momento, digamos, va surgiendo con la necesidad de que la gente no sea objeto de la acción de otros y que por lo tanto participe en las definiciones de cosas. Ese es un primer elemento. Hay un segundo elemento que está vinculado al saber, es decir, que la posibilidad de decir su propia voz supone participar, supone opinar, supone tener un criterio y por lo tanto no quedarse callado. O sea, lo que Freire llamaría o la cultura del silencio o el ser simplemente una persona oprimida que está dirigida por el destino que otros le marcan. Entonces ahí sale una primera noción de lo participativo. Sin embargo, yo creo que pensando ahora sobre lo que tú preguntas, en los años 89, 90, se empieza a poner de moda lo participativo en dos sentidos. Uno, en los procesos de educación popular se hacen famosas y lamentablemente, digamos, voy a decir por qué, Alforja saca un libro que se llama Técnicas Participativas para la Educación Popular, del cual creo que han salido como 200,000
250,000 copias. En un momento ya perdimos la pista de cuántas como se sacaron, piratas y fotocopiadas y lo que fuera, con distintas ediciones, que fueron producto de esta sistematización, porque cuando nosotros empezamos a ir empezamos a trabajar en Nicaragua, una de las primeras demandas que la gente decía era, es que la dictadura somocista nos ha impedido definir y decidir, y esta revolución tiene que ser participativa, entonces necesitamos técnicas para que la gente pueda organizarse y participar. Pero rápidamente nos dimos cuenta que lo participativo no se reducía a las técnicas, sino que tenía que enmarcarse en una propuesta político-pedagógica, metodológica de carácter más general. Entonces, pero lo participativo empieza a difundirse desde la educación popular con mucha fuerza, porque en el discurso político de retomada o de redemocratización de las sociedades, particularmente en América del Sur, entonces se empieza a hablar de la necesidad de la participación para salir de lo dictatorial. Y se crean sistemas de participación que son nuevas formas de control, que nos hicieron escribir, si no me acuerdo mal, en el año 90, en un encuentro que tuvimos en SEAL, nosotros escribimos un folleto donde teníamos un título que se llama El mito de lo participativo, ¿no? Y cómo bajo las formas de participación efectivamente podían esconderse formas de manipulación, e incluso en aquellas técnicas que nosotros podíamos estar promoviendo desde las técnicas participativas de educación popular. Hay mucho más trayecto, digamos, sobre esto, pero yo diría que fueron como un poco el surgimiento de dónde surge esta necesidad, pero por otro lado, cómo eso pudo ser cooptado. Como están cooptadas por parte de las lógicas dominantes, muchísimas de las propuestas que vienen desde los sectores populares, que utilizan el lenguaje, que utilizan los términos, que utilizan incluso las maneras de trabajar para sus propios beneficios. Entonces, yo creo que el tema, primero, nos tiene que plantear que no es un asunto técnico. El tema de lo participativo no son las técnicas, son los procesos. Yo cada vez creo más que no se trata de tener técnicas participativas, sino tener en cualquier caso técnicas y métodos de trabajo para procesos participativos. Ahora, ¿qué implica el proceso participativo? Implica precisamente la generación de capacidades propias, de capacidades autónomas, de recoger la propia experiencia y proyectarla más allá, y de también generar diálogo de saberes y aprendizajes colectivos, y no solamente seguir una pauta, digamos que en los años 70 podía ser una cosa doctrinaria, o sea, había una organización que tenía un objetivo, una propuesta política, y ese era lo que era el análisis de la realidad y lo que era la táctica y la estrategia a seguir, y esa era la única verdad, y lo que había que hacer era aplicarlo. Yo creo que eso estalla en pedazos en los años 80, 90, y que lo que tenemos ahora es la complejidad de lo que es construir procesos de participación que sean críticos, que sean conscientes, que sean autónomos y que sean flexibles y que no se puedan restringir a una estructura organizativa. Porque tú puedes tener procesos de participación que en un momento crean una estructura organizativa para ser vigente, y en otro momento esa estructura más bien puede ser un freno del desarrollo de esos procesos de participación. Este análisis que Cornelius Castoriadis ha hecho sobre el tema de la contradicción entre lo instituido y lo instituyente, de tal manera que las fuerzas instituyentes son las fuerzas de transformación, pero que van creando siempre una cosificación de ese esfuerzo a través de una estructura, a través de una función, a través de un reglamento, a través de un estatuto, a través de una constitución, ¿no? ¿Sí? Y que termina eso siendo algo instituyente que anula la dinámica transformadora. Entonces, yo creo que procesos participativos tendrían que ser siempre procesos abiertos, flexibles, que pueden estar en permanente recreación. Entonces, es un desafío muy grande, porque es más fácil pensar que ya tienes una receta, que es lo que a veces mucha gente piensa. O sea, quiero una metodología, los 4 pasos de algo, cómo se hace tal cosa para aplicar, y no cómo genero un proceso en el cual yo no controlo totalmente. Yo tengo una inserción, pero ahí pueden pasar cosas que más bien lo fascinante es que pueden crearse cosas que ni nos imaginamos que son posibles. Entonces, eso es lo que yo creo que es interesante en un proceso participativo de educación popular que construye protagonismo, que construimos una capacidad crítica donde podemos imaginar cosas que ahora no las vemos, pero que podemos empezar a caminar para construir.
Y ahí es donde entonces ese proceso de participación se convierte en un ejercicio de creatividad, de creación, de recreación, de reinvención, y no de repetición de fórmulas y de estructuras estáticas. Entonces, yo lo que siento que ahí hay una vitalidad que precisamente sistematización de experiencias coloca su acento en rescatar la fuerza de esa vitalidad, o sea, la lógica que tienen esos procesos y sus límites también. O sea, no es que como estamos haciendo esto, que bien, y eso va a seguir, no, porque vamos a encontrar obstáculos, vamos a hacer cambios, pero vamos a encontrar reacciones, resistencias a esos cambios, también de nosotros y nosotras mismas que queremos hacer el cambio, también somos a veces factor de resistencia a lo mismo. Entonces, manejar eso dialéctica, holísticamente, a lo largo de un proceso es apasionante y creo que es mucho mejor. Eso se aplica, creo, a cualquier cosa, a un profesor de una escuela primaria o un dirigente político de una organización multinacional. O sea, esta idea de ser coherente con el impulso de procesos que te van a generar posibilidades inéditas, y ahí en lo inédito, y por eso es lo interesante de esta pandemia, que lo inédito es el gran desafío que tenemos precisamente para construir aquello que no nos imaginábamos que era posible, pero que ahora podemos sacar adelante. Y bueno, yo creo que por ahí esta idea de lo participativo, con este sentido de construcción de capacidad creativa es fundamental. Si no, se convierte en algo formal, en una participación formal, asistencia, voto, etcétera, que son formas muy limitadas de participación. Tú recién hablaste de esa cuestión del inédito, ¿no? Y relacionaste con la pandemia. Así que me gustaría de saber de eso que tú estás teniendo la posibilidad de circular, por donde estás teniendo la posibilidad de transitar digitalmente en ese momento histórico. ¿Qué señales del inédito estás viendo? Ok. Bueno, yo pienso que estamos viviendo un momento histórico inédito, efectivamente, con la pandemia, que nos ha terremoteado y desajustado, digamos, de los análisis, las estructuras de lo que estábamos viviendo, y se constituye en un dilema en el que o quedamos prisioneros de la dimensión trágica, digamos, de lo que implica una pandemia, o sea, que a veces incluso uno lo siente y dice, bueno, y esta vara está pasando en todo el mundo está en esta situación, no, parece que vas a salir, pero regresas y retrocedes, o quedamos prisioneros de la lógica de esta pandemia, o es una oportunidad precisamente para pensar algo radicalmente distinto. Entonces, ¿dónde encuentro yo eso? Yo encuentro que ambas cosas se dan. No hay nada que esté garantizado. Me parece que depende de cómo lo trabajemos. Y creo que antes de mostrártelos o de decirte un poco las cosas donde lo encuentro, creo que efectivamente la postura de Paulo Freire, esta categoría que Paulo Freire crea, me parece que es sumamente útil en este momento, es muy significativo que vuelva a aparecer, que es la categoría de lo inédito viable. Ahora, Freire plantea que ante las situaciones límites es necesario problematizarlas, cuestionar esas situaciones límites que se nos presentan en la vida como obstáculos aparentemente insalvables y que quisiéramos transformarlos totalmente, pero no podemos porque nos excede. Entonces, hay que hacer cosas que hoy históricamente son posibles para que nos permitan construir una capacidad que haga posible después lo que ahora es. Y ese es el inédito viable. O sea, vamos a hacer algo ahora viable, pero que inéditamente nos va a crear condiciones y posibilidades. Entonces, dándole un poco de vueltas a esto, yo pienso que lo inédito está en términos de la generación de condiciones, la generación de disposiciones más subjetivas y la generación de capacidades, de tal manera que vas creando como una plataforma de acción que te permite, te posibilita hacer entonces incluso pensar y estar en una dimensión distinta de la que estás pensando ahora, porque al ir cambiando algo, de hecho también cambiamos y de repente empezamos a ver cosas que no podíamos ver antes.
Sin embargo, hay una cosa que yo creo que es particularmente importante, es que también podría pensarse una cuestión como muy gradualista. O sea, hoy vamos a hacer una cosa chiquitita y mañana a ver si esa cosa crece un poquito y luego, y yo creo que no es eso el inédito viable. O sea, no es ir de lo chiquito a lo grande, ni es ir así gradualmente por una escalerita. Se trata más bien de ser hoy lo más radical posible, con lo más coherente posible con aquello que quiero lograr, porque entonces si no, no voy a hacer algo inédito. O sea, voy a hacer simplemente algo viable, viabilito. Digamos, hoy día puedo hacer esta cosa, entonces lo hago y me sale fácil. No, yo creo que el inédito viable es difícil, hay que crearlo, hay que construirlo y por lo tanto es un primer momento, como por decirte, lo más radical que ahora en estas condiciones yo puedo hacer. Eso es un inédito viable, porque en el momento en que lo hago, entonces va a cambiar mi mirada, mi capacidad, voy a generar otros espacios de vínculo, de relación que me van a permitir entonces ver otras cosas que ahora no puedo. Entonces, ahí hay una pelea entre la utopía y lo cotidiano que es fundamental. O sea, no la utopía pensando que es algo que algún día va a llegar, sino precisamente lo que tenemos que ir creando desde ahora. O sea, si queremos procesos participativos realmente democráticos, elementos de equidad, de respeto mutuo, de respeto a la dignidad humana, si queremos eso, en cada espacio en que estamos tenemos que ser muy radicales para poder generar eso, poder traer esa utopía que sea el motor de lo que impulsa nuestra acción en este momento. Entonces, en ese sentido, me parece que la manera de resistir, y a mí me gustó mucho cuando estuve en Colombia, esto que allá es bastante común de pensar elementos de resistencia y de reexistencia. Entonces, yo siento que la resistencia es una dimensión, y creo que es una dimensión totalmente importante y válida, ante precisamente una correlación de fuerzas muy negativa, como tenemos ante un sistema hegemónico tan poderoso, digamos, marcado por el capitalismo neoliberal, la visión todavía neocolonial de las cosas, el patriarcado. O sea, tenemos una estructura hegemónica enormemente fuerte y que por lo tanto resistir a eso es una dimensión importante. Pero para construir un inédito viable, tenemos también que reexistir, tenemos que lograr transformar esa situación de resistencia en elemento de propuesta y en elemento de desarrollo de capacidad. Y entonces ahí me parece que se van generando posibilidades. ¿Qué está pasando ahora con lo de la pandemia? Entonces, que primero existe la necesidad de comprender mejor las dimensiones de la crisis causada por la pandemia y sus causas. Es decir, no entender la pandemia simplemente como una crisis sanitaria. O sea, hay un virus que llegó y que ahora no. Es decir, ese virus es producido precisamente por el desastre ecológico que estamos teniendo con un modelo que ha ido marcando los últimos 100, 150 años de desarrollo de la humanidad, no sé si de desarrollo, del proceso histórico, en el cual la lógica de la depredación de los recursos está creando unos desajustes que hacen que precisamente puedan surgir este tipo de mutaciones, de virus, de bacterias, etcétera, o por ejemplo, el deshielo de Groenlandia, que tiene debajo de su capa enormes cantidades de metano que salen a la atmósfera, pero el deshielo del planeta lo está creando precisamente el modelo de industrialización vigente, etcétera. Entonces, yo creo que entender a partir del fenómeno más inmediato que es el virus, entender toda esa complejidad de causas sistémicas que están detrás de él. Pero además, en el intermedio, tenemos que precisamente desmontar las mentiras, porque se dice, todos estamos en el mismo barco, todos, es un virus que no distingue blanco, negro, rico, pobre, no, sí distingue, o sea, efectivamente le puedo agarrar a todos, pero las condiciones que tienen unos y las condiciones que tienen otros son muy diferentes. Toda la desigualdad, las desigualdades que vivimos en este momento en el mundo son atravesadas por el tema de la pandemia, en términos de si existen o no políticas de salud, si existen o no capacidades de nutrición, si existen capacidad de poder entender y tener una matriz cultural y tener condiciones de vida suficientes como para poder estar en una cuarentena, tener alimentación, un sitio donde poderlo guardar por varios días sin que se pudra,
tener no la necesidad de salir cada día a buscar el sustento inmediato, tener un espacio en tu hogar donde puedes convivir y no estás en la violencia permanente, tener, bueno, todos esos elementos que tienen que ver con la estructura social, con la estructura cultural y familiar, entran en cuestión con una situación como esta pandemia. Y lo estamos viendo en términos también, no solo de las políticas de los gobiernos, sino también en términos de las actitudes de la población, ¿no? Entonces, si se mira solo como un problema sanitario, entonces se ve la crisis de la cantidad de hospitales o respiradores que existen, pero no se analiza todas las implicaciones que esto está trayendo sobre un modo de vida, un modelo de vida, un modelo de consumo, sobre el derecho a la salud pública, sobre el derecho a la educación pública, el derecho a una vivienda digna, el derecho a un trabajo digno, etcétera. Todo eso que muestra las desigualdades que la pandemia como que desvela, digamos, permite encontrar ese tipo de cosas. Entonces, me parece que ahí hay un punto fundamental a tomar en cuenta para darse cuenta que estamos en un momento inédito porque tenemos la posibilidad de ver cosas que de repente no la estábamos viendo tan claramente. Y eso nos podría dar la posibilidad de cuestionarlas más a fondo. Nos podría permitir entonces estar en una situación de referencia, de discusión, de reflexión que no teníamos antes de la pandemia. Eso es una cosa. Pero además, aparte de conocer las implicaciones, las consecuencias y las causas, digamos, más sistémicas y poder comprender entonces el entramado económico, social, político, cultural, ecológico en que vivimos, tenemos que saber que esta situación va a agravarse. O sea, no hay manera de cómo salgamos de este proceso de la pandemia en mejores condiciones que las que teníamos, ni iguales a las que teníamos. O sea, si ya teníamos un desajuste y una desigualdad antes, pues vamos a tener una mucho peor. Entonces, el tema no es solamente, eso digo, si no hacemos nada, si las cosas no cambian. Por eso es el momento en el que hay que empezar a pensar, bueno, entonces, ¿qué debemos hacer con los recursos existentes, con las políticas que tenemos en los distintos campos, con las formas de organización popular, etc.? Y ahí entonces aparecen las iniciativas. Yo diría, primero ese campo como de análisis de la situación, de la problemática y de los escenarios que se nos plantean. Y por otro lado, encontrarnos con que a la gente se le ocurrieron cosas. Entonces hay desde ollas comunes, comedores populares en Paraguay, en Uruguay, experiencias riquísimas al respecto, trueque entre organizaciones campesinas y organizaciones urbanas, la recreación de sistemas de economía social y solidaria, la utilización creativa de formas de consumo, de formas de ayuda mutua, de incluso medicamentos para reforzar la capacidad inmunológica de las personas. O sea, muchas cosas que la gente fue creando ante la situación de emergencia. Entonces yo decía el otro día que se trataba como de ver la emergencia con sus dos caras. Por un lado está lo que llamamos la emergencia en términos del elemento crítico que crea, pero por otro lado la emergencia en la cual emergen las cosas que emergen, las actitudes que emergen, que no todas son necesariamente inéditas, viables para transformar positivamente las cosas, sino que también emergen miedo, emergen odio, emergen rechazos, emergen egoísmo, emerge precisamente todo un montón de cosas que estaban ocultas y que dentro de un sistema social estaban contenidas. Entonces yo lo que creo es que ese proceso crítico tiene que plantearse para la construcción de alternativas. Pero la construcción de alternativas no es como decir, bueno, entonces esperemos que pase la pandemia y ahí vamos a ver qué se nos ocurre. O sea, es desde ahora, desde esas iniciativas, desde lo que estamos haciendo, donde tenemos que empezar a encontrar, mira, aquí hay una potencialidad. Yo hace días me quedé muy impresionado con unos podcasts que están haciendo unas compañeras del programa de capacitación de organizaciones sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, que en un momento de aislamiento como este, se les ocurrió ir recogiendo a través de mensajes hablados de WhatsApp testimonios de las personas, de las mujeres, de los barrios, de las cosas que estaban haciendo, y los fueron juntando haciendo podcasts que a la vez distribuían por esas redes de WhatsApp, y esas redes de WhatsApp lo pasaban a otras redes. Entonces, lo que empieza a circular no son discursos orientadores de alguien lúcido, sino empieza a circular
las voces de la gente, con sus historias, con sus miedos, con sus dificultades y sus propuestas. Y entonces, organizando esos testimonios de la gente con la que ellos y ellas estaban trabajando, a mí me ha dado una pista genial, porque dice, bueno, hay gente que no tiene internet, hay gente que no tiene no sé cuánto. Sí, pero en este momento la mayoría de la gente tiene teléfono celular. Y un sistema gratuito como el WhatsApp y un acceso de distintos tipos nos puede permitir crear formas de comunicación creativa que serían muy distintas a tener que hacer un programa en vivo, live, Zoom y no sé qué cosa, que también puede ser hecho de forma creativa y crítica. Pero a lo que voy es que esas iniciativas que han surgido, por ejemplo, de estas compañeras, a mí me parece que potencian mucho la capacidad de y nos potencian a nosotros con esperanza. O sea, porque nos permiten decir, sí, sí es posible hacer otras cosas. Y la gente está encontrando salida. Y la gente está reclamando y la gente está exigiendo también, precisamente, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho, pero no a cualquier salud ni cualquier educación, sino que sea pública, gratuita, laica, de calidad, inclusiva. O sea, eso es lo que necesitamos. Y es evidente que lo necesitamos porque así no podemos seguir viviendo. Entonces no podríamos seguir viviendo como estábamos, no podemos seguir viviendo como estamos ahora. ¿Qué necesitamos hacer? Crear otra manera de vivir. Entonces, ¿cómo construir esos espacios en términos de propuestas? ¿Cómo vincular al sector académico, a la incidencia que puedes tener tú en un espacio de gobierno? ¿Cómo puedes entrar en medios, digamos, de alcance mayor, de alcance masivo? O sea, todo está todo puede ser posible de trabajar si tenemos esa idea. Entonces, habrá gente que tiene posibilidad de incidir más, por ejemplo, en los medios masivos, habrá gente que tiene posibilidad de incidir más en pequeños grupos. Yo decía el otro día, con una pregunta que me hicieron en una conferencia, me dice, bueno, pero ¿cómo hacemos con la gente de las comunidades con las que estábamos hablando si ahora estamos confinados? Entonces, lo primero que se me ocurrió a partir de la experiencia que estábamos teniendo nosotros es decir, es que depende qué relación es la que ustedes tenían con esa gente. O sea, si yo estaba trabajando con un proyecto, ese proyecto tenía todos los recursos y los llevábamos a la gente y la gente dependía de que nosotros llegáramos para reunirse y para hacer las cosas, porque nosotros podíamos, bueno, obviamente la gente no está en condiciones ahora de generar autogestionariamente un diálogo igual con nosotros. Pero sí ha habido un proceso de empoderamiento, sí, un proceso de organización, hay liderazgos participativos que se fueron creando. Bueno, ahí tenemos toda una potencialidad para seguir aprendiendo, aunque no nos veamos físicamente. Entonces, casi como que cuestiona o sea, qué hemos hecho, ¿no? ¿Qué capacidades hemos logrado crear? Nos cuestiona una situación como esta del aislamiento para poder inventar otra cosa. Porque a veces, de repente, si no tenemos nada, no vamos a empezar a inventar ahora en el barrio o la comunidad campesina donde nunca teníamos una relación o solo conocíamos a uno o dos dirigentes y llegábamos ahí con una cosa que tirábamos desde afuera. No vamos a construir ahora precisamente un proceso autogestivo de reconstrucción de nuestra identidad. Entonces, no sé, yo diría que lo inédito viable lo veo tanto en ese elemento de esa crítica radical y por otro lado de retomar, de articular también, de buscar cómo articular cuando tienes esa posibilidad de articular tu propuesta con la de otros y otras. Esto que estamos haciendo ahora en este podcast, o sea, son formas a través de la cual estamos articulando nuestros vínculos, nuestras iniciativas. La gente que verá o que escuchará esto no es la gente que me escucha acá, ni cuando lo pases yo podré pasar cosas que aquí con la gente que trabajo no lo estoy haciendo, etcétera. O sea, es un momento para potenciar y articular todas estas tramas en las cuales estamos envueltos. Y eso es lo que nos va a dar la posibilidad, no para pensar qué irá a pasar cuando termine la pandemia, sino qué queremos que pase cuando termine la pandemia, qué vamos a ir construyendo para el famoso llamado día después, qué vamos a ir haciendo, con qué actitud, con qué cosas, con qué propuestas vamos a estar. Y creo que ese es como el gran desafío, no hay una sola respuesta, hay muchísimas cosas que podríamos imaginar y pensar. Para ir cerrando, ya que me parece bastante articulado con lo que dices, me gustaría cerrar preguntándote cuáles son tus sueños. Chica, a ver, yo creo que son varios.
Uno primero es soñar que efectivamente podemos tener formas de vida que se alimenten y se retroalimenten con los recursos que tenemos y que podemos producir. Es decir, un espacio de vínculo, yo soñaría, donde lo que comemos, lo que consumimos, lo que hacemos, sea, efectivamente son cosas que podemos construir de manera mucho más horizontal, o sea, saliéramos de esa óptica orientadora, digamos, de un consumo industrializado, tecnológico, que se nos instaura de fuera para tener formas de economía solidaria, de producción casera, de vínculo entre grupos y organizaciones que tienen muchas capacidades y que no dependen de los grandes, digamos, de las grandes transnacionales, de los grandes mercados, de las grandes compañías. Y que es posible, que es posible vivir, aún existiendo eso, tener otras formas de relación. Eso creo que es posible, es un sueño posible. Lo otro es que también sería un sueño de que pudiéramos tener capacidad de aprendizaje, que fuéramos suficientemente críticos y críticas con las cosas que pensamos. A veces siento que es difícil discutir con gente que tiene una matriz ideológica diferente, contraria, porque está cada uno como encerrado en un discurso. Entonces, si tuviéramos la capacidad de aprender de cosas como las que estamos haciendo ahora, es decir, tendríamos capacidad de dialogar también más respetuosamente. Creo que una sociedad, más que una sociedad, para no hablarlo generacional, estos espacios de vínculo y de encuentro deberían ser siempre súper respetuosos de las diversidades, de las distintas posibilidades, de la riqueza de la diversidad, y no verla simplemente como un mosaico de cosas distintas que hay, porque son distintas, no, sino que hay una riqueza muy grande y que precisamente las experiencias, aprender de ellas, de esa diversidad, es un elemento como fundamental. Soñaría también eso, que los educadores y educadores populares estuviéramos siempre muy convencidos de que nosotros no vamos tanto a enseñar cuanto a generar aprendizaje, y por eso tenemos que tener siempre una disposición, ser como esponja para aprender, desarrollar nuestra sensibilidad. A mí me fascina, por ejemplo, tener talleres y actividades que son desafíos. O sea, que no es que, bueno, aquí ya tiene uno todo listo, que vamos a ver paquetadito, que es lo que vamos a hacer, sino precisamente pueden ser muy difíciles, pero es como el reto de que cada día vas viendo, bueno, ¿qué pensar esta gente? ¿Qué piensa sobre eso? Sale una pregunta complicada, escucha, qué bueno, vamos a tratar de, o sea, no quedarse estancado. Yo creo que para educadores y educadores populares eso es como fundamental. Y teniendo, como he tenido, digamos, 5 hijos, 6 nietos y nietas, yo creo que sueño que ellos realmente pudieran vivir en un mundo bien diferente de eso. Y lo veo un poco con lo que mis hijos y mis hijas han ido haciendo con sus respectivos hijos e hijas, ¿no? Es decir, sí veo que ahí tienen otros parámetros que son los que serían los más dominantes en nuestra sociedad. Están en permanente proceso también de construir su propia relación. Y sí me gustaría que se fueran así como muy felices, pero que precisamente pudieran estar en una sociedad, en una forma de vida que puede ser enormemente plena, pero no cargada ni de juguetes ni de cosas, sino precisamente cargada de vínculos, de apreciación por la diversidad. Me acuerdo aquí de una cosa, no se me viene a la memoria, con mi hijo mayor Ernesto. Tuvimos la oportunidad también con nosotros, con Antonio, María Laura, Natalia y Loki, pero con Ernesto me acuerdo al comienzo que él venía conmigo, por ejemplo, a Nicaragua a trabajar en una comunidad campesina. Y vivíamos en una casa de un compañero allá, en una casa en condiciones muy diferentes, digamos, a las que teníamos en nuestra casa aquí en Costa Rica. Y él se empezó a hacer amigo de los hijos de compañeros y compañeras que trabajaban ahí. Iba en la mañana para ver en la cooperativa, ayudaba también con las cosas de los colectivos, aprender a hacer cosas allí. Se llevaba sus papeles, sus tareas para hacer dibujos y cosas en los talleres. Y fue una manera como de ir compartiendo, y creo que en general, en este caso tuve la oportunidad de no sentir que yo, por un trabajo tan intenso
como el que teníamos, digamos, en educación popular, me alejaba, digamos, sino que los pude incorporar a participar, y creo que eso les dio a ellos una visión que yo no había tenido de niño o de niña, ¿no? Es decir, de la manera como era el mundo, de conocer otras cosas, o sea, dormir en un piso de tierra y tener una letrina ahí en el campo en medio de la lluvia, o sea, y de comer en un platito donde come todo el mundo. O sea, son cosas, experiencias para un niño, para una niña, de darse cuenta que existe una realidad que de repente a mí me tomó, no sé, tener 25 años o no sé cuánto, darme cuenta que existía algo muy, muy diferente a lo que era mi vida en mi casa. Tenerlo desde pequeños, relativamente pequeños, permitió lo que ellos ahora están haciendo con sus hijos, es decir, ese sentido de comprensión, de respeto, de solidaridad, de escuchar, y de valorar a la gente, y sobre todo valorar a la gente sencilla. Y yo pienso que yo he tenido tantos maestros y maestras, campesinos, gente incluso que no eran duchos en lectoescritura, pero que me han enseñado muchísimo, porque uno ha tenido por lo menos esa idea de escuchar, de tener la sensibilidad de ver su punto de vista y de escucharlo con tanta atención a como uno escucharía a alguien que te va a dar una clase. Entonces, tener maestros y maestras populares, de gente sencilla que en su vida cotidiana hace, yo creo que es parte de un sueño, de una vida diferente. Y tal vez también una cosa, ya que hablaste de las canciones, pues sí, con mucha música, con mucha poesía, ¿no? No solo con ideas y discursos, y que yo creo que es importante tener claridad en lo que pensamos, pero tener sensibilidad para emocionarnos y cantar, y cantar juntos y juntas, y yo creo que eso sería así como genial poderlo hacer permanentemente, romper los esquemas, romperlas. Una vez hice una cosa un poco loca, que era un congreso en México, en una universidad, y era sobre el tema de educación y cambio social. Entonces se me ocurrió empezar y decir, bueno, por favor, ¿te pueden poner de pie? Todo el mundo. Era un auditorio grandísimo. Entonces la gente se pone de pie. Ahora, por favor, demos una vuelta. ¿Sí? Y vamos a mirar a la persona que tenemos al lado. Vamos a mirar a la otra persona. Vamos a preguntar su nombre. Bien, ok. Sentemos. Y eso era como la tercera conferencia del día. Entonces les pregunté, bueno, ¿y por qué creen que hice esto? Entonces dice una persona, bueno, es que estábamos cansados de estar sentados en la misma posición, y era, bueno, estás muy seguro. Otro, bueno, un poco para que conociéramos a las personas que están al lado. Y digo, bueno, sí, es cierto. Pero lo primero era tratar de ver este tema que se llamaba educación y cambio social. Si no somos capaces de cambiar el formato de una estructura vertical como es una conferencia magistral, aquí un montón de gente sentada que solo escucha, ¿cómo vamos a cambiar la realidad? Entonces, hacer cosas como esas también me parece que son importantes, que romper un poco los esquemas, y romper aquellas cosas que supuestamente es como tenemos que hacer las cosas, sino empezar a pensar que es posible imaginar y hacer las cosas de otra manera. Entonces, por ahí yo creo que un mundo en el que nos estemos con esa capacidad, que podamos respirar aire puro, beber agua pura, comer alimentos sanos que estén cerca, y tener en ese sentido equidad, respeto, cariño, justicia. Bueno, por ahí. Y esos sueños son los que uno trataría como de vivir en su vida cotidiana y en lo que uno hace, porque si no, ¿para qué soñarlo? Como dice Pablo Freire, los sueños. A él le preguntaron, ¿pero cómo, profesor, usted que es un revolucionario? ¿Por qué habla de los sueños? Y entonces Pablo Freire dice, es que los sueños son los proyectos por los cuales se lucha. Y yo creo que esto que te estaba contando, de alguna manera, son los proyectos por los cuales uno lucha. Lancé es un proyecto sembrado desde IPECAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.